El siguiente programa tiene clasificación O, opinión e información. La opinión clara de los hechos, veraz, oportuna y sin sesgos. Este es nuestro editorial. El Ecuador está viviendo la peor crisis económica, política y moral de su historia. Este es un país en donde se ha destruido la seguridad social. Un país donde el derecho a la asistencia médica es nulo. Un país donde la educación ha dejado de ser un derecho. Un país en donde la infraestructura existente se destruye aceleradamente. Un país en donde no se respeta ni se hace respetar el derecho a la vida, porque se asesina en cada esquina. Lo que es peor, ni siquiera hace respetar la vida de los detenidos en las cárceles. Un país donde tampoco se ha respetado a los muertos de la pandemia. Hoy el Ecuador simplemente es un pedazo de tierra, en donde no se respeta el derecho de honrar a los muertos, porque sus cuerpos fueron tratados como despojos. Y es que honrar significa precisamente que ese nadie, esa persona que abandonó la existencia, se convierte en alguien, mostrándole respeto, consideración, ofreciéndole reconocimiento, un lugar en la familia y en la sociedad. Y sin embargo aseguran que lo mejor de este gobierno fue el combate a la pandemia. Mientras hay cientos de familias que todavía esperan les devuelvan los cuerpos de los fallecidos. Qué tristeza. ¿O es que se olvidan que los muertos también pertenecen a un sistema familiar y social afectado, que seguirán empeorando si no somos capaces de honrar su memoria? Y nunca le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero la crisis se agudiza. Se conoce que los famosos consejeros ad hoc, que no recibían remuneración, vivían del aire, solo han servido para beneficiarse de los gobiernos, de los negocios del Estado. Al extremo que el presidente Lasso les agradeció los servicios a todos, en paquete los votó. Pero el daño ya está hecho, porque los negocios ya se hicieron y las acusaciones son públicas. La asambleísta Luisa Delgado asegura que uno de ellos, el ex consejero ad hoc Roque Sevilla, que hace gárgaras con la palabra honradez y honestidad, y acusa de corruptos a todo el mundo. Pues don Roque Sevilla ha sido el eterno beneficiario del turismo en Galápagos. Le dicen el zar de Galápagos. Y ahora se descubre que es parte de la compañía beneficiada de un contrato del Estado para impulsar un proyecto fotovoltaico en Galápagos. Consejero ad hoc. La legisladora nombró también al ex consejero ad hoc Juan José Pons, quien es investigado por Fiscalía junto a su hijo por supuesta venta de cargos públicos, en especial las aduanas del Ecuador. Pero lo que es mucho más terrible, se juega con la salud y se hace negocio con la salud y la muerte de los ecuatorianos. La asambleísta González señala que el ex consejero ad hoc Carlos Cueva, quien fue nombrado para asesorar en temas de vacunas, resulta que es accionista de la empresa Difare. Y qué coincidencia.
La empresa Difare es favorecida de lo que se conoce como la externalización de las farmacias en el Ecuador. Difare es una compañía que tiene a su cargo 1.069 farmacias con 7 diferentes razones sociales, entre ellas Sana Sana, Cruz Azul, Farmacia Económica. Y es la que le vende al Estado, fue escogida para que le vendan al Estado las medicinas y esas boticas se las entregan a los enfermos de los hospitales públicos. Qué buen negocio. Vergüenza y tristeza que se negocie con la salud y la muerte de los ecuatorianos. Por ello nos preguntamos si los famosos consejeros ad hoc fueron puestos para asesorar al gobierno o para mejorar sus negocios personales. O es lo uno o es lo otro. Pero hay más. Este gobierno, teniendo dinero, se niega a cancelar las rentas que le pertenecen a las provincias, a los cantones y a las parroquias del Ecuador. Y tienen el descaro de presionar y hasta obligar a estos, entre comillas, gobiernos autónomos y descentralizados, a que se involucren en la seguridad interna, que no es de sus competencias. Y que utilicen los pocos recursos que les entregan. Las cosas no terminan allí. En este pedazo de tierra llamado Ecuador, lo único cierto es que Lazo se arrodilló desde el inicio de su gobierno al patroncito Fondo Monetario Internacional, FMI. Y con el cuento de poner la casa en orden, se sometió a las conocidas recetas de ajustes anuales. Entre ellas, por ejemplo, la de guardar 9 o 10 mil millones de dólares en el exterior para garantizar el pago de los bonos soberanos. Pero además, los tenedores ecuatorianos de bonos soberanos de deuda externa son los que colocan ministros de Economía y Finanzas para beneficiarse de la información privilegiada. Obviamente esto les producirá extraordinarios beneficios. Y si existe rechazo en el Ecuador como el de octubre de 2019 y el de junio de 2022, pues las recetas y ajustes deben de imponerse a sangre y fuego. Y en dichas movilizaciones se asesinaron 18 personas, fuera de centenares de ciegos y heridos. Como resultado de esto, este pedazo de tierra llamado Ecuador es el tercer país exportador de pasta de cocaína, sin ser productores. Lo que quiere decir que nuestras fronteras son corredores libres para ingresar estas drogas. Tienen además entre 5 y 6 millones de habitantes en la pobreza y extrema pobreza, de los cuales 2,5 millones de seres humanos solo ingieren una comida diaria o no ingieren nada. La violencia se ha tomado las calles, señor presidente. ¿Y cuál es la solución? Pregunto, ¿el gobierno va a cambiar? Los habitantes del Ecuador esperan que sí. Pero yo no lo creo. Y como no lo creo, me preocupa. Y sí, estoy preocupado. Que pueda ocurrir un caracazo como sucedió el 27 de febrero de 1989 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, día en que salieron los pobres y saquearon todo el comercio de Caracas. Con la diferencia que en el Ecuador
se convierta en un ecuatorianazo, en donde el saqueo se generaliza en todo el país. Eso me preocupa, señor presidente. Dicen que guerra avisada no mata gente. Mi criterio, que el presidente Lasso entienda que la política también es la ciencia de lo posible. Peor con un presidente que tiene el más alto rechazo de los países de América Latina. Desde Capital, la radio política del Ecuador, les habló Luis Andrade Quiñones. Capital, la radio política del Ecuador.